Hablemos de libros. ¿Qué más? Un hombre vive en una cárcel de alta seguridad. Su vida no se presenta como una línea de tiempo, sino como un conjunto de fragmentos, conversaciones, recuerdos incompletos y silencios. Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Libros ¿Qué más? Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y lectora. Hace poco asistí a la presentación de Marciano, la más reciente novela de la escritora chilena Nona Fernández en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue una conversación en la que la autora dialogó con su homóloga Cristina Rivera Garza sobre este libro, su forma y sobre todo sus límites. Marciano se articula en torno al diálogo entre Nona y Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, un militante de un grupo armado que actuó contra la dictadura chilena en los años 80. Por su participación fue detenido, juzgado y condenado dentro y fuera de Chile. La novela no reconstruye esos hechos ni los discute en términos judiciales o políticos. Ese pasado está presente, pero solo como trasfondo. El centro del libro está en otra parte, en la conversación, en la memoria, en el encierro y en la dificultad de darle forma a una vida cuando se la observa desde el presente. Desde el inicio, Marciano se pregunta si una vida puede contarse sin convertirse en un relato heroico, si es posible narrar sin ordenar del todo, sin cerrar. Cristina Rivera Garza leyó la novela desde ahí. El libro empieza planteándose su mera posibilidad de serlo, ¿no? Un epígrafe de este libro es hermoso, le pertenece un par de líneas de Ursula Le Guin. Dice: me gustan las novelas porque contienen personas, no héroes. Y eso es algo que podemos estar seguras que cuando entramos a Marciano no estamos entrando en la estela del héroe. Todo el libro trabaja precisamente para ir desmontando, ir subvirtiendo esta narrativa del héroe, y vamos a acercarnos lo más posible lo que el diálogo, el recuerdo, la memoria, este trenzamiento entre quien quiere conocer y quien quiere dejarse conocer a veces y a veces no. Claro. No, que esa es una fricción que la novela mantiene, que no quiere resolver. No quiere. Que está ahí, que es una tensión muy suya del libro, ¿no? El libro, desde el inicio sabemos que este es un enredijo entre Nona y Mauricio, y que no hay salida en esta trenza de subjetividades. Tenemos diálogos que inician nada más con una muy escueta M, una muy escueta N, nos dan a entender que uno es Mauricio, que otro es Nona, y después vamos entrando en esta conversación larga, laberíntica, a veces tramposa, siempre complicada. No hay clímax, no hay desenlace, dice Mauricio en su primera intervención. Y una de las preguntas que él se hace, que yo creo que es fundamental para el libro, es: ¿tiene forma la vida? ¿Cabe esa vida en una ventana? Eso se pregunta él. Y a lo mejor tendríamos que preguntarle a Nona si será eso cierto. ¿Cabrá la vida en una ventana? Darle forma es una manera de traicionar a la falta de forma de la vida, o de perseguirla, tal vez de domarla también. ¿Queremos hacer eso? ¿O es todo lo contrario? Lo interesante de esa lectura no es solo la renuncia al héroe, sino la renuncia a la comodidad. Marciano no ofrece un lugar estable desde el cual mirar, obliga a leerla desde la duda, desde una posición incómoda y sin garantías. Cuando Nona Fernández habla de lo marciano, no lo hace como una metáfora abstracta, habla desde una experiencia concreta de diferencia. ¿Por qué el espacio, no? Muchas veces yo también me lo pregunto, ¿no?
hay algo que comenzó a surgir en la escritura como surge la escritura, de manera orgánica y que uno no la controla mucho, ¿no? Yo siempre pienso que los materiales van hablándonos cuando comenzamos a trabajarlos, y así como nos van hablando, van tomando sus formas, sus cuerpos, y también van tomando sus nombres, ¿no? Me pasó concretamente con Space Invaders, que es una novela muy cortita. Yo creo que ahí se inaugura esta era extraterrestre mía. Es una novela muy cortita mía que intenta narrar un archivo completamente real, la historia de una compañera de curso mía de liceo, de colegio, que era hija de un asesino de dictadura, ¿no? Y cuando recordé la historia y quise contarla, inevitablemente comencé a recordar no solamente la historia, no solamente a ella, sino que también lo que fue ser educada en tiempos de dictadura, ¿no? Y las niñas y los niños en dictadura teníamos una vocación de ser niños, por lo tanto no todo era oscuro ni todo era terrible. Nosotros vivimos nuestra infancia con mucha felicidad también, ¿sí? Desconociendo un poco lo que ocurría. Y dentro de eso empiezan a aparecer recuerdos aleatoriamente, y un recuerdo concreto era el juego del Space Invaders, que la mayoría de ustedes, o no, la mitad de ustedes no deben saber lo que es. La otra mitad sí lo sabe. Que era un juego de shoot-off, el primero, que era disparar un tanque terrestre, le disparaba a ejércitos extraterrestres que iban bajando, ¿no? Y en el juego de la novela, cuando recordé eso, y recordé esas tardes largas donde nos encerrábamos a jugar eso porque no podíamos salir a la calle, no nos dejaban salir a la calle por una u otra cosa, encontré en esa imagen el reflejo de algo, ¿no? Esa imagen me empezó a hablar. Y esa imagen me empezó a hablar de un grupo de marcianitos que cuando salían o intentaban bajar a la Tierra eran despedazados por los tanques terrícolas. Y fue de alguna u otra manera una imagen que me hablaba de cómo cuando éramos niños salíamos a la calle a protestar en los movimientos secundarios, claro, teníamos que hacerle el quite a los carabineros, ¿no? Que a ratos disparaban, que a ratos nos pegaban o nos mojaban con agua. Y apareció esa imagen. Y ahí apareció por primera vez la idea de lo extraterrestre, ¿no? De esa otredad marcada por un sesgo político también, ¿no? Yo pienso distinto, aunque tenga 15 años, aunque tenga 12 años, y soy mirada como un marciano. De hecho, estoy diciendo esto y me parece que es la explicación más clara de por qué este libro se llama así, ¿no? Hay un otro que tiene otras ideas, que piensa de otra manera, que tiene una imagen del mundo quizá distinta y claro, y es un personaje de otro planeta. No podemos comprenderlo, ¿no? Queda instalado en un otro lugar. En el libro, esa idea de lo marciano no se queda en la infancia ni en el recuerdo, se vuelve una forma de nombrar cómo ciertas vidas quedan siempre fuera del marco, incluso cuando intentamos comprenderlas o explicarlas. Esa experiencia de estar fuera también tiene una dimensión material, el encierro, y escribir desde el encierro obliga a pensar no solo en qué se cuenta, sino cómo se le da forma a esa conversación. Algo que me costó muchísimo en el momento de escribir la novela fue encontrar una forma y hacer una curatoría. Estuve 4 años conversando con Mauricio Hernández Norambuena, no los 4 años seguidos, sino que tenía un permiso para visitarlo los viernes. Fui en promedio 2 viernes a la semana a verlo durante 4 horas. Conversaciones que también eran muy vertiginosas y muy desordenadas, porque yo no soy periodista, no soy historiadora. Entraba sin grabadora a conversar con él porque él está en una cárcel de alta seguridad, entonces yo entraba así. Y el único registro posible era el que mi memoria hacía, que mi memoria es pésima. Por lo tanto, todo estaba mediado, ¿no? Por mi cabeza. Y una de las grandes dificultades fue encontrarle una forma.
hay algo que surgió, y ahí voy con el tema de las ventanas, en nuestras conversaciones, y es que Mauricio durante mucho tiempo no tenía la posibilidad de tener una ventana, ¿no? No tenía luz natural, no podía mirar hacia ningún paisaje, y el privilegio de una ventana llegaba o se iba de acuerdo a los distintos lugares en los que estuvo, ¿no? Y en algún momento, claro, pensé en las ventanas como una forma de contener algo, ¿no? Y que quizá una novela o un libro era una ventana, algún espacio, algún lugar, alguna historia, alguna vida, algún territorio, otro, ¿no? Bueno, tenemos la forma rectangular del libro, que es como una forma de ventana, y a lo largo del libro le fui regalando algunas ventanas fantasiosas, porque no podía mostrárselas en ese momento, ventanas que tenían que ver con paisajes concretos y reales que él no podía observar, paisajes mentales también, todo tipo de ventanas, ¿no? Pero creo que una vida es inacible, sin duda, no tiene forma, es un caos. Y quizá ese caos es lo más lindo que la vida tiene, ¿no? Que es imposible, aunque intentamos estructurarla y jugamos a la idea de que las vidas son lineales, como es el tiempo, jugamos a esa ficción extraña, no lo es. Y el espacio del encierro es por lo demás un espacio interesantísimo por la fractalidad que allí ocurre, porque no es un espacio como el que nosotras estamos habitando normalmente, ¿no? La vida en el encierro, sobre todo en un encierro tan estricto como el que él vive, es una vida y es un tiempo que explota, ¿no? Donde la realidad no tiene límites, ¿no? La realidad contiene el presente y el pasado y todo circula al mismo tiempo. La realidad es un poco la ficción que queremos vivir, y la realidad concreta de una celda es también la vida y la muerte dejan de tener límites, todo circula en el encierro. Y ese tiempo me pareció exquisitamente literario en cuanto entré, ¿no? Entendí que esa celda o ese encierro era una extensión de una psiquis, y que esa psiquis, como probablemente puede ser la psiquis de todos nosotros, es completamente circular y caótica, ¿no? Es difícil aprenderla, es difícil estructurarla, ¿no? Y el desafío en la escritura fue intentarlo, pero poniendo siempre sobre la mesa que es un intento un poco, ¿cómo decirlo? Es un intento que va a fracasar, y lo que vamos a tener siempre es un intento, que me parece también como una linda frase, ¿no? Todo se trata de intentarlo siempre, y en la escritura también. Esto no es la vida de Mauricio, me gustó mucho lo que dijiste, es un intento de contar algo parecido, una vida muy friccionada, muy en espiral, muy fractalizada, y que contiene pasados, presentes, vivos, muertos, realidad y ficción también, ¿no? Yeah. La pregunta que deja abierta la novela no es si esa forma alcanza, sino que implica aceptar que toda esa forma es provisional y que escribir también es convivir con ese límite, incluso con ese fracaso. Otro eje central de Marciano tiene que ver con la memoria y con la decisión consciente de no narrarlo todo. Cristina Rivera Garza puso el acento ahí. No siempre el recuerdo es bueno. Por lo menos para mí. Creo que hay un límite en eso. No podemos dedicarnos a escudriñarlo todo. Hay pedazos de memoria que está bien que se pierdan para que no sigan incomodando para siempre. Esto es algo. Y luego un poquito más adelante dice, lo que sigue quedará escrito de forma resumida, sin detalles, para no seducir a la imaginación de nadie, sino más bien para despistarla, para intentar que no se metan ahí. Los últimos momentos de un hombre que será ejecutado no son algo que se debe imaginar, mucho menos compartir. ¿Me entiendes ahora cuando te digo que la historia y en consecuencia la memoria también pueden ser discretas? Y qué bonito ese concepto, ¿no? La discreción, el cuidado, la delicadeza, pero una vez más, la estrategia política también aquí, ¿no?
Y luego, más adelante, en la página 312 dice, otro personaje en referencia a otras escenas, pero creo que se pueden ligar muy bien, dice simplemente, no voy a comentarte lo que dicen los informes de la autopsia. No. Aquí, la escritura no busca completar el archivo ni llenar los vacíos. Al contrario, decide interrumpirlos. Elegir no narrar también es una forma de intervenir en cómo se construye la memoria pública. Esa interrupción no es evasión, es una posición ética frente al lenguaje y frente al horror, tal y como nos lo explica Nona Fernández. Es que, mira, qué lindo que hayas tomado en cuenta esos espacios, ¿no? Porque evidentemente cuando trabajamos con los materiales de la memoria, se nos va imponiendo establecer una ética con respecto a ellos, ¿no? Tenemos la tendencia de pensar que cuando hay que recordar políticamente, lo pienso sobre todo, tenemos que recordarlo todo, ¿no? Porque tenemos un deber de poner sobre la mesa todo aquello que se ha invisibilizado muchas veces y que no se ha querido contar. Pero dentro de eso, también creo que hay límites que son delicados, límites que tenemos que saber trabajar, ¿no? Y esto lo digo mucho porque, claro, son temas que los he ido pensando en un libro, en otro libro, y de a poquito he ido estableciendo como de alguna manera ese alineamiento ético. Y efectivamente creo que no hay mejor ejemplo que el que leíste, porque hay ciertos momentos. ¿Cómo podemos narrar el momento de un hombre que está a punto de ser ejecutado? ¿Con qué propiedad podemos hacerlo? La imaginación no llega a esos lugares, el lenguaje no alcanza para poder contar aquello y probablemente no haya que contarlo tampoco. Eso es lo que pienso, ¿no? Hay escenas que merecen ser no escondidas, señaladas, pero no narradas. Podemos decir, un hombre fue ejecutado con nombre y apellido en tal lugar, pero el relato detallado de ese momento quizá no sea necesario contarlo. Lo mismo la tortura. Yo he entendido eso. Tenemos que decir a quién han torturado, por supuesto, cuántas personas fueron, dónde ocurrió, sobre todo quiénes son los responsables. Pero el detalle de eso no tenemos para qué contarlo, ¿no? Y eso cuesta mucho entenderlo, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven y tiene ímpetu de verdad y de justicia. Pero hay una delgada línea que separa el morbo y la verdad. Y yo creo que ahí nosotras tenemos que tener mucha delicadeza con los vivos y con las vivas que han quedado cercanas a esa familia, y delicadeza también con ellas y ellos que ya no están. Por sobre todo con ellas y ellos que ya no están. Con la escritura de este libro también hay otra cosa que me saltó mucho, que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Yo en algún momento comencé a comprender cuál había sido el régimen de presidio de Mauricio en Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Que fue un régimen bastante crudo, bastante difícil de sobrevivir. Fue muy, muy vulnerado, y comencé a enterarme del detalle de eso. Y también empecé a pensar, es bueno que lo escriba, es bueno que lo deje por establecido. Evidentemente eso es parte de una causa judicial que se está investigando. Y decidí que no. O sea, señalar, por supuesto, que él había sido vulnerado, pero el detalle de eso, claro, a uno no le corresponde. Siento que la literatura, y no solamente la literatura, la investigación en general, y la escritura sobre estos temas tiene que desarrollar ciertas éticas que, por supuesto, cada autoría las va delineando, pero me parece que las requerimos, ¿no? Claro. Porque si no, volvemos a visitar el horror, y la reproducción del horror, no sé si nos sirve de algo. Ya basta con el horror que ocurre todos los días, o que ha ocurrido en nuestras historias. Podemos hablar de ellas, podemos ponerlas sobre la mesa, pero estar representándola una y otra vez, no sé hasta qué punto nos sirve. Creo que lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario. En Marciano, la ética no aparece como una regla externa, sino como algo que se construye en el propio acto de escribir, en lo que se nombra, en lo que se bordea y en lo que se deja deliberadamente en silencio.
Marciano no es una biografía ni una reconstrucción histórica, tampoco es un juicio. Es un intento de conversar con una vida fragmentada sin apropiársela, de escribir desde el encierro sin clausurarlo, de leer sabiendo que no todo puede decirse o contarse en una novela. ¿Tiene forma una vida? ¿Puede caber en una ventana? La novela no lo responde, sino más bien propone la experiencia de seguir intentando escuchar. Y hablando de escuchar, gracias por escucharnos en Hablemos de Libros, ¿qué más? Nos encontramos en el próximo episodio y recuerden, nunca dejen de leer. Hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más?